Aquí ves algunos escudos de algunos equipos. Yo no sé si son todos los equipos, pero sé que en Guadalajara hay varios y en cada una de sus ciudades hay varios. Y puse aquí al Atlas, a las Chivas, encontré este de Tepic, los Dorados, el León, muy conocido, los Mineros de Zacatecas. Y a mí me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol y lo puse porque si somos aficionados al fútbol, hay personas que van al estadio y gritan con todas sus fuerzas a su equipo favorito. Y algunas veces hasta se enojan con los jugadores, pero qué gran diferencia es estar desde las gradas gritándole que hagan o que dejen de hacer. Y es muy diferente a que estemos adentro de la cancha. Y muchos hombres en el mundo se comportan, nos comportamos así. Desde las gradas es muy fácil gritar, pero cuando estamos dentro es muy diferente. Creo que algunos ni correríamos la 10ª parte o la 20ª parte de lo que corren esos futbolistas. Y algo así pasa en el reino de Dios. No es lo mismo ver el reino de Dios desde fuera que estar dentro del reino de Dios. Muchas personas podrán vernos como cristianos, aún exigirnos como cristianos, pero posiblemente no saben lo que es estar dentro del reino de Dios. Hoy fui invitado a compartir con ustedes una clase de cierre de ese evento que han tenido. De veras que los felicito. Creo que es increíble ver cómo Dios utilizó, pude ver ahí a Pedro Diego, a su hijo, a Aaron Ruiz, y es increíble lo que ellos enseñaron y hoy trataré de cerrar todo lo que ustedes tuvieron en este mes con algunos puntos muy importantes. Nuestra clase se llama Llevando un peso o un gran peso. Y no sé cómo eres, si eres alguien fuerte o más o menos, pero aquí está este hombre con unos brazos súper musculosos, pero están pintados en una pizarra. Quizás alguno de nosotros podríamos ser así. Y llevando un gran peso, el hombre de hoy tiene una gran responsabilidad en el mundo secular y en el mundo espiritual. Yo me atrevo a decir que en el mundo espiritual tenemos todavía una gran responsabilidad o muchas responsabilidades, para lo cual necesitamos tener fuerzas, para lo cual necesitamos entender de qué se trata esa responsabilidad que se convierte en un gran peso en nuestras vidas. De hecho, en realidad es un gran peso, tengamos fuerzas o no. Y de ahí que necesitamos culminar este mensaje entendiendo de dónde vienen nuestras fuerzas. Y hablando de un gran peso, no sé si en alguna oportunidad has tenido la oportunidad si has podido ir al gimnasio. Bueno, yo sería como ese muchacho tal vez, tratando de levantar ese peso. Yo no sé, tal vez algunos de ustedes lo levantaría fácilmente, pero en realidad si comenzamos a ir al gimnasio, así es como algunas veces sentiríamos. Nos cuesta levantar algo y en la vida espiritual, cuando comenzamos la vida espiritual, no es tan fácil. A veces puede venir mucha presión, nosotros mismos podemos presionarnos. Y lo complicado de todo esto es que puedan pasar 10 años o 15 años y sigamos tratando de levantar el mismo peso. Creo que deberíamos de anhelar levantar un peso o con más facilidad el mismo peso. Espiritualmente, nosotros tenemos muchas responsabilidades en nuestras vidas como hombres. En el pasado se habla de cómo era la rutina del hombre y la mujer. El hombre trabajaba todo el día en el campo o en la fábrica y llegaba a la casa en la tarde y ahí estaba la esposa que se había quedado en la casa trabajando en los quehaceres de la casa, cuidando a los niños, y el hombre llegaba y era el rey, así como la canción de Vicente Fernández, el rey. Llegaba y le servían la comida, lo atendían. Y ese hombre no hacía más que sentarse en el sofá. Creo que no había televisor, así que lo atendían. Él era el rey de la casa. Y era recibido por toda la jornada que él había vivido. Pero los tiempos han cambiado. Ahora también las esposas salen a trabajar y ellas también regresan muchas veces a la misma hora que regresamos los hombres. Y ya no hay ese papel. Ahora hay también el papel del hombre haciendo cosas en la casa, las mujeres haciendo cosas en la casa, y ya esa es una nueva realidad que hoy vivimos. Por lo tanto, hay un gran peso en el hombre y en la mujer. Si hay hombres que no hemos entendido esto, posiblemente vamos a tener conflictos con nuestros matrimonios, desde lo más profundo de la convivencia que tenemos en nuestras casas. Vamos a hablar de varios pesos en esta noche, comenzando con el peso de nuestra salvación.
Romanos 14:12 dice, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismos a Dios. Mira, hay muchos pesos, pero hoy tenemos uno más. Y lo menciono como peso porque a veces sí se convierte en eso, a luchar contra las tentaciones. Hoy hay tantas tentaciones en la calle, hay tantas tentaciones que hoy llegan a nuestros celulares, al televisor, hay tentaciones de impureza que tenemos que cuidarnos para poder tener un corazón preparado para rendirle cuentas a Dios. En realidad, la relación con Dios, la oración, la oración diaria, la lectura bíblica son sumamente importantes para poder luchar contra ese peso. Qué difícil sentirnos culpables. También vienen otras tentaciones que vamos a ir hablándolas en el transcurso de esta reunión. Hay otro peso que también está en la vida del hombre y es el peso de proveer. Quizás en estas escrituras vamos a ver algunas cosas que se combinan con las clases anteriores. Primera Timoteo 5:8 dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. Vieras que en algunos países, aquí en Costa Rica, cuando alguien se casa, le dicen al hombre, aunque la mujer también trabaja, le dice, el hombre es el responsable de proveer el alimento en la familia. Eso es así directo y por ley. Y creo que en algunos países también así se tipifica porque esas leyes no han cambiado. Entonces, aquí hay un peso en nosotros de esforzarnos en llevar el alimento a la casa y proveer, porque dice que si no se preocupa es peor. Ha negado la fe y es peor que los que no creen. Entonces tenemos que entender que debemos llevar esa providencia a nuestros hogares. También poder ofrendar, también poder participar con otros familiares. Eso es muy importante. Y aquí, si no tenemos buenas finanzas, si no tenemos buena administración, puede ser que descuidemos estas áreas. Entonces, ese se convierte en un peso. Me imagino que algunas veces no has tenido paz porque estás pensando en cómo pagar las deudas, cómo llevar el alimento. Y eso muchas veces no lo decimos, pero es un peso que nos roba la paz y que nos agobia. Hay otro peso que es el peso de ser cabeza del hogar. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es también su salvador. Dice que el esposo es cabeza de la esposa. Significa que el esposo tiene que dirigir a la esposa. Esto es bíblico. Y algo que recuerdo es una definición que un paisano de ustedes, José Carlos Alanís, de ahí un tapatío, maestro de la Biblia, me compartió una definición y una explicación de esta escritura porque en esta escritura de Efesios 5 le dice a la esposa que se someta al hombre y le dice al hombre que sea cabeza de la esposa. A veces esa escritura es un poco difícil de entender y las mujeres luchan mucho con eso y da rienda suelta a cuestiones de machismo y el ataque al feminismo. Vamos a dejar eso por un lado y vamos a tratar de entender un poco lo que José Carlos Alanís me dijo como un significado que podría estar dándonos Dios aquí. Le dice a la mujer que se someta al hombre. ¿Por qué razón? Porque en la naturaleza de la mujer está querer dirigir. Entonces Dios vino y llegó con la mujer y atacó esa parte, esa necesidad en la mujer de querer dirigir. Yo no sé cómo es en tu casa o cómo es con las mujeres en tu casa, pero eso es algo que pasa. Las mujeres o nuestras hermanas a veces quieren dirigir. ¿Y qué es lo que pasa con los hombres? Hay hombres que toman muy en serio el papel de dirigir, pero si lo ves en la generalidad, el hombre trata de evadir la responsabilidad. Por eso nos damos cuenta de cuántos hombres abandonan a sus hijos, porque el hombre no quiere ser cabeza, porque el hombre no quiere tomar responsabilidad. Para el hombre es muy fácil, me hago a un lado y que la esposa dirija, que la mujer dirija. Y Dios atacó la necesidad del hombre y le dijo que el hombre sea cabeza de la esposa. O sea, nos hace un llamado a tener un lugar. Y como te digo, la generalidad en la humanidad, el hombre trata de evadir responsabilidades.
trata de no tomar responsabilidades, pero Dios nos trae a tomar responsabilidades como hombres. El peso de amar a la esposa. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Alguien podrá decir, pero no es un peso amar a la esposa. Por supuesto, cuando estás recién casado. Pero cuando pasan los años, cuando ya hay dificultades, hay diferencias, algunos hombres posiblemente sí pasan una lucha en continuar amando a su esposa. También hay tentaciones y el amar a la esposa es una decisión, es una determinación, es un amor para siempre. Esa es la determinación, independientemente de las circunstancias. A veces por la mente del hombre, cuando hay un problema, la mente del hombre, nuestra mente es atacada con pensamientos incorrectos. ¿A cuánto no nos han pasado pensamientos de ya no más, esto se terminó? Y de repente Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero en el mundo no pasa eso. En el mundo el hombre en ese momento disuelve el matrimonio y le da rienda suelta a sus pensamientos. Y dice Dios que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La amó hasta dar la vida por ella. El peso de llevar a la familia a Dios. Ese es otro punto muy importante que nosotros tenemos como hombres y quizás vas a pensar, ¿por qué tantas cosas de responsabilidad, hermanos? Porque es un privilegio haber sido elegidos por Dios para levantar en alto su nombre. Josué 24:15 dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mira Josué. Josué se daba cuenta de la realidad del pueblo de Israel, que algunos posiblemente no tenían el corazón de servir a Dios, y él lo dijo, ustedes sirvan a quien quieran, pero Josué se determinó y dijo, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esa es una gran responsabilidad en un mundo que está lleno de maldad, de perversidad. Eso no es fácil. Para poder decir esto, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, debemos de evaluarnos nosotros de una manera profunda. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para llevar a nuestras familias a que le sirvan a Él. Pero ¿cómo un hombre puede decir, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor si su familia no lo ve sirviendo en la casa? Si su familia o las personas no lo ven sirviendo en el trabajo, y esto es bastante profundo. ¿Y si no lo ves sirviendo en la iglesia? Qué difícil para un hombre poder decir, mi familia y yo serviremos al Señor si su familia no ven a ese hombre sirviendo en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene grandes dones y grandes talentos. Y nuestra familia nos va a observar y va a decir, mi papá, mi hermano, mi tío, mi hijo, mi sobrino, mi nieto tiene grandes talentos, pero yo no lo veo sirviendo a Dios. El poder dirigir a nuestra familia es algo bastante importante en este tiempo en donde hay mucha maldad. Hoy estamos siendo atacados por ideologías de género. Tenemos que orientar a nuestras familias, darle educación cristiana a nuestros hijos desde que son pequeños, porque en la adolescencia las cosas se van a poner rudas. ¿Sabes? Hay ciertas ciudades en donde hay vanidad y posiblemente mujeres pueden vestirse de una manera provocativa por la misma cultura de la ciudad con mucha vanidad, dado mucho al arreglarse. Y eso es algo que luchamos en varias iglesias en donde hay mujeres que llegan a la iglesia provocativas. Y nuestras hermanas, nuestras esposas, que son consejeras de mujeres, tratan de ayudar a las mujeres. Si una mujer se da cuenta que otra mujer está llegando provocativa, eso ya es algo serio, es algo grave, porque si una mujer se da cuenta, mucho más nos damos cuenta los hombres. Entonces, dentro de nuestras iglesias, nosotros como hombres, mira, una de las cosas que hay esposas, hay mujeres casadas, le dicen cuando les dicen, mira, vienes provocativa, vienes con minifalda, vienes con un escote que casi estás enseñando todo. Algunas mujeres casadas han dicho, mi esposo no me dice nada, para mi esposo está bien, pero ¿sabes qué es lo que está pasando en la calle?
en la calle está llamando la atención, en la iglesia está llamando la atención y sabes algo muy importante, le va a dar un mal ejemplo a tus hijas. Porque tarde o temprano tu hija también va a comenzar a vestir de esa manera dentro de esa ciudad y necesitamos ayudar a nuestras esposas, necesitamos dirigir a nuestra familia. Imagínate, hay ciudades en donde la provocación es una competencia entre mujeres y también puede haber vanidad entre hombres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero nosotros como hombres, si estamos sirviendo a Dios y si queremos que nuestra familia también sirva a Dios, tenemos que dirigir a nuestra familia, hablar con nuestras esposas y decirle a nuestras esposas, mira, viste de una manera diferente. Y es más, hay mujeres casadas que pueden ser un gran ejemplo para hermanas solteras. Entonces, mira la importancia. Todo lo que nosotros hagamos, dirijamos a nuestras familias, va a provocar un gran impacto en nuestros hijos. Esto es una lucha que hay en diferentes iglesias y los hombres casados tenemos algo muy importante que hacer ahí. Porque posiblemente nosotros, aún siendo casados, o algunos de nuestros hermanos van a luchar viendo hermanas que llegan provocativas a la iglesia. Y yo quiero decirte, a veces podemos decir, es que qué malvados somos. No, hermanos, nosotros nos puede causar tentación. Nosotros somos diferentes a como son las mujeres. Sí debemos de cuidarnos. El peso de ser un buen trabajador, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. A veces podemos estar en lugares de trabajo que son bien difíciles, con un jefe que es malvado, con compañeros que son malvados, y a veces nosotros podríamos comportarnos mal, pero dice la Biblia que cuando nosotros trabajamos, no pensemos que estamos trabajando para un jefe, para un grupo de compañeros, sino que estamos sirviendo al Señor. Qué difícil. Este es un gran peso que llevamos nosotros. En la iglesia también, a veces podemos servir en la iglesia y esperar reconocimiento. No, tenemos que entender que estamos sirviendo a Dios. Eclesiastés 5, 16, 17, la Biblia nos dice que estamos bajo una gran carga. Dice, esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Hay personas que se convierten en trabajólicos y solo trabajar y trabajar y trabajar. Se olvidan de la familia. Es más, pueden cambiar la adoración a Dios para adorar el trabajo. Y aquí el predicador en Eclesiastés está diciendo acerca de eso, que es un esfuerzo en vano, que es estar con una vida bajo una carga pesada. Debe de haber equilibrio en nuestras vidas. Debemos de buscar ese equilibrio porque mira cómo vivimos en esas condiciones, con enojo, frustración y desánimo. Eclesiastés 3 del 9 al 10 dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Con esto no diciendo que no hay que trabajar, ya lo dijimos anteriormente que sí hay que trabajar. Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarlos con ella. Hermanos, ¿cuántos hombres han muerto pegados a una máquina? Les ha dado un paro cardíaco en el trabajo. ¿Cuántos hombres le ha dado un derrame por las presiones del trabajo? Porque no han permitido que la paz de Dios dirija sus corazones y que haya un equilibrio. Necesitamos entender que este es un gran peso de humillación en la vida del hombre, pero Dios nos llamó a su reino para poder tener paz, para poder tener equilibrio, para poder tener una economía que nos permita servirle a Dios. En medio de tantas cosas, hermanos, tenemos muchas presiones. Tú como hombre tienes muchas presiones en la vida y a veces no tenemos muchas personas con quienes hablarlo. Es más, tenemos la oportunidad de tener otros amigos con quien conversar cómo nos sentimos y mira cómo nuestra naturaleza no queremos abrir el corazón con nadie. Pero ¿quién es quien nos da fuerzas? Dice Isaías 40 del 29 al 31, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta el vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse
y caminar sin fatigarse. Dice la palabra de Dios que es Dios quien nos da nuevas fuerzas. Hermano, de veras, valoro tu vida porque estoy seguro que muchas veces estás llevando un gran peso, estás llevando un peso que es una gran carga en tu vida y a veces la estás llevando solo. A veces son tantas cosas, la familia, la vida espiritual, el trabajo, enfermedades. Yo en este momento, la salud de mi hijo que me ha roto el corazón, situaciones que pasan con tu familia, muchas veces también pérdida de seres queridos y muchas veces tenemos que estar ahí fuertes, ayudando a otras personas, llevando el propósito de Cristo en nuestras vidas, luchando contra las tentaciones, luchando contra nuestra propia indisciplina. Muchas veces podemos llegar a sentirnos agobiados, cansados, pero Dios me dice que Él me da nuevas fuerzas. Dios me dice que Él te da nuevas fuerzas, que definitivamente el hombre llega a cansarse. Y mira el orden como pone el cómo nos da fuerzas. No sé si te has preguntado, pero ¿por qué primero es volar como las águilas? Luego es correr sin cansarse y luego caminar sin fatigarse. ¿No debería ser al revés? Que primero comienzo a caminar, luego a correr y luego comienzo a volar. Fíjate que lo primero es volar como las águilas. Dios nos quiere llevar al cielo, nos quiere llevar a su presencia, a esa intimidad con Él para que podamos volar de una manera espiritual y luego que podamos correr y finalmente poder caminar en una vida de constancia. O sea, sí hay esperanza ante tanta responsabilidad, ante ese peso que es una gran carga. Sí hay esperanza, la presencia de Dios. Hay otra escritura en Mateo 11 del 28 al 30, dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Sabes, en nuestra vida espiritual necesitamos ir a Jesús. El ser humano necesita ir a Jesús, ese camino, esa verdad y esa vida para poder llegar al Padre. Y Jesús que nos conoce, Jesús que nos ve, Jesús que vivió en este mundo, Jesús que sabe esas pesadas cargas que se lleva como hombre, dice, vengan a mí. Cuando habla de trabajos, es algo que nosotros mismos nos imponemos, nuestras propias necesidades, tentaciones, debilidades, indisciplina, el dejar por un lado las cosas, procrastinar, todo ese tipo de cosas se convierte en un trabajo para nosotros, pero también hay cargas y eso es lo externo, lo que pasa a nuestro alrededor, la maldad que circula, las heridas, el dolor que vivimos, todo eso es externo y Jesús dice que lo llevemos a Él y que Él nos va a hacer descansar, pero Él nos dice, acepten el yugo. O sea, no significa que le doy todas mis cargas a Jesús y le digo, ya, pues llévatelo y encárgate de esto. No, Jesús no quiere que nosotros seamos holgazanes, que nosotros seamos unos vagabundos, no. Él quiere que nosotros aceptemos el yugo que Él nos da, que es un yugo ligero. En otras palabras, nos está diciendo que seamos sus discípulos. En otras palabras, nos está diciendo que sigamos su ejemplo. En otras palabras, está diciendo que nosotros hagamos su voluntad. Y dice que esa carga que Él nos da son ligeras. Y hay dos maneras de enfrentar toda esa gran responsabilidad, ese peso que se convierte en una carga. Hay dos maneras. Comenzando a ser más fuertes nosotros, de una manera espiritual, física, como quieras verlo, para poder soportar más esas responsabilidades y llevarlas con más paz, pero también decirle, Jesús, ayúdame. Es como cuando quieres levantar un peso y hay alguien más que te ayuda. De esa manera Jesús está diciendo, yo te voy a ayudar. En realidad, ¿cómo no levantar un gran peso si tenemos grandes músculos? Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que somos hombres de Dios, que llevamos un gran peso de responsabilidad en la vida secular y espiritual, pero Jesús nos fortalece y nos ayuda a llevar esas cargas. Posiblemente en la realidad nos vamos a ver como ese hombre en el inicio, con
con la pizarra y los músculos dibujados. Tal vez así nos va a ver las personas, pero espiritualmente tal vez Dios nos va a ver como la imagen de ese hombre ahí levantando un gran peso. Podemos ser los más delgados, quizás físicamente los que se ven menos fuertes, pero espiritualmente Jesucristo ayudando a levantarnos ese peso, a sostenerlo y a llevarlo adelante. Nuevamente los felicito por este tiempo de hombres. Los felicito porque están en el reino de Dios y con todo el corazón anhelo que Dios los haga volar como las águilas, que los haga correr sin fatigarse y caminar sin cansarse, y que también nuestro Señor Jesucristo reciba sus trabajos, sus cargas, esas cosas que hoy mismo posiblemente te están agobiando, y que te fortalezca y te ayude para soportar lleno de paz, lleno de espiritualidad, o que también Él levante lo que en algún momento no puedes hacer. Que Dios los bendiga. Feliz noche.